a probar así primeramente. No sé si me escuchan allá al fondo. ¿Sí? Bueno. A pesar hoy se ven por dejar a Nelson Ortiz, a Eva Gina, no te nos dejara, a Lambareja ni Enrique, a mi casa por dejar a Miriam, con Bajoa, Tenendire, a mi hija Beita Pegua, a pesar de un Happy Vera, a Pediatriva, con iba a ir a Monrico, a Ipané, San Antonio, a San Lorenzo, Fernando de la Mora, lleva. Yo para este panorama me maestría por Rivera. Un saludo muy cordial para todos y para todas. Y vamos a empezar esta jornada hablando de un tema que en la medida que empezaron a desarrollar su curso dentro del Ateneo, apareció así como una dificultad para algunos, como una cuestión a veces un tanto complicada. No muy fácil de entender y bueno, normalmente eso requiere en este caso de una serie de explicaciones, de un proceso que ustedes tienen que también en este caso aprender para poder desarrollar lo que llamamos comúnmente una tesina. En todas las carreras de grado, se habla normalmente de un trabajo final, un trabajo de investigación, un trabajo monográfico. Monos uno, grafo de escribir una cuestión específica, un asunto, un tema puntual. Y desde ese punto de vista hay una serie de condicionantes, cuestiones básicas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la extensión que va a tener el trabajo. Nosotros hablamos acá de 50 páginas libres sin los anexos. Anexos entran a partir de la página 51, en el caso que justo el trabajo que investigaron le llevó 50 páginas redondas, desde la página 51 van a entrar lo que se llama comúnmente los anexos. Eso, repito, si llegamos allí en la parte más baja al límite, 50 páginas. Sin embargo, el trabajo que llamamos tesina puede tener hasta 100 páginas. 100 páginas. Y en este caso simplemente para tener entonces una referencia de los límites en cuanto a la extensión, 50 páginas mínimas, 100 páginas como máximo. Y repito, cuando nosotros decimos tesina nos referimos concretamente al trabajo final que se presentan para las licenciaturas, para las carreras de grado. Acá entre ustedes, si los que ya están y los que decidan después continuar más allá de la licenciatura y hacer la maestría, entonces van a tener que, en ese caso de la maestría, que ya es un posgrado, normalmente nosotros hablamos ya de una tesis. La tesis es para las carreras de posgrado y la tesina para la carrera de grado. Aclarando entonces, repito que tesina entre 50 y 100 páginas y la tesis, la que vamos a presentar en la maestría, y ojalá acá entre todos, si es que se puede, o la mayoría, en algún momento también el doctorado en lengua guaraní. Para la maestría son 100 páginas mínimas. Para la licenciatura, hoy no vamos a pensar que usted ya posee guaraní en Baiteca, tú ya por Baiteca guaraní. Hoy no vamos a pensar que ya se por idea la condición mínima 50% de ambos idiomas, el guaraní y castellano. Pero, insisto, si entre los que van a hacer la tesina hay gente que se cree preparada y en condiciones de hacer totalmente guaraní, hay que actuar ya por Baiteca guaraní. Nosotros vamos a ir viendo entonces cómo se tiene que hacer. Y normalmente tenemos para estos casos un reglamento. Previo a eso quiero recordarles a comando hacia lleva vengo esiripete y jame maoí ñandeña me bo ena castellano pone bojera metodología de investigación científica apea pepe ñandere sape ape amagina mimba ella es chata vale ella puedo mi tendría pona esa metodología de la investigación sirve en este caso para prepararles a ustedes en la elaboración de lo más elemental que son los trabajos prácticos de investigación.
¿Qué se pide normalmente en cada asignatura? Esos trabajos prácticos tienen un tope aproximado de 30 páginas, tope. Esta es APB, que a todo el Japón, pero pensamos un poco para 30 páginas. Máximo, puede ser menos de acuerdo a las condiciones que el profesor o la profesora les indique. Hay una cuestión básica que ya tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay una portada, la llamada carátula, se cuenta una. Después de eso, normalmente en la indicación que nosotros damos, ponemos el índice, un índice general o un índice específico. Luego de eso van a ir las tres partes más importantes que tiene toda investigación: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si tomamos la base de que cada una tiene una página, por lo menos la introducción una página, el desarrollo 2 páginas, y la conclusión una más. Tenemos la carátula o portada, tenemos el índice, introducción, desarrollo, 2 páginas, conclusión 3. ¿Qué vendría después? La fuente de información, que incluye la bibliografía, van a incluir las entrevistas y las fuentes que nosotros conseguimos en internet, lo que llamamos comúnmente una fuente electrónica. Serían 7, y si a eso le agregan 1 o 2 anexos, fácilmente van a llegar a 10 páginas. Repito, tomando una página para la introducción, 2 páginas mínimamente, yo estoy hablando de lo que puede ser el desarrollo de un trabajo práctico, y la conclusión. Luego vendría, repito, la fuente de información, que incluye la bibliografía, entrevistas y la fuente electrónica de obtención de datos a través de la fuente electrónica. Y lo último, lo que llamamos los anexos. Bueno, allí, para que tengan una idea, si van a hacer un trabajo práctico por lo bajo, pueden tener 8 a 10 páginas, pero el tope es 30. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? En eso, lo que normalmente le puede pedir al profesor de cada asignatura. ¿Por qué el tema del trabajo práctico y por qué en este caso el tema de la tesina o de la tesis? Ustedes saben que en las instituciones de educación superior, comúnmente allí entran 2 tipos de instituciones, una conocida con el nombre de universidades y las otras, como en el caso nuestro, conocidas con el nombre de institutos de educación superior. Bueno, en el caso de las universidades, son aquellas que desarrollan una gama variada de lo que comúnmente llamamos carreras y abarcan normalmente 3 grandes áreas: el área de humanidades, el área tecnológica y, por ejemplo, el área biológica. Si nosotros tomamos como referencia la universidad más antigua, la Universidad Nacional de Asunción en nuestro país, tiene, por ejemplo, en el área biológica las carreras de medicina, odontología, enfermería, obstetricia, por citar algunas. La parte tecnológica incluye ingeniería, arquitectura, informática, repito, por citar. Y la parte de humanidades incluye obviamente filosofía, incluye ciencia de la educación, ciencia de la comunicación, el periodismo, derecho, notariado y otras más. Entonces, si se fijan, al hablar de universidades hay una oferta variada de carreras. En el caso de los institutos que tienen rango universitario, que son universidades, pero que se diferencian de las universidades porque se dedican a un área específica del conocimiento. En el caso nuestro, Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, lengua. Realmente, aplica toda la PEJAPO y CUEPO, toda la medicina, la arquitectura, la ingeniería, única y exclusivamente lengua. Si habrán escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura, depende el Instituto Superior de Artes, solamente Artes. También depende del Instituto Superior de lo que anteriormente era electrónica, y solamente electrónica. Es decir, las instituciones de educación superior que tienen el nombre de institutos se dedican a un área específica del conocimiento. Bueno, una primera referencia al tipo de instituciones terciarias reconocidas por ley, porque también son instituciones terciarias, pero reciben así un marcante, que es heroico y que es no universitarias. Entran allí las instituciones de formación docente, los institutos de formación docente que están reconocidos y habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia. En cambio, las universidades e institutos de educación superior
son creadas por ley de la nación, como el caso del Ateneo, y tienen autonomía, tienen rango universitario. Entonces hago esa primera aclaración para que entiendan por qué somos un instituto. Muchas veces la gente me dice, ¿por qué no nos llamamos universidad? En realidad somos una universidad, pero que nos dedicamos exclusivamente al área de lengua. Y en la condición de universidades estamos habilitados para otorgar títulos de licenciatura, de maestría, doctorado y especializaciones, lo que hacen a los posgrados. Las instituciones de educación superior, por eso empecé por allí, persiguen básicamente tres grandes fines. Después otro, pero los tres fines primarios son la formación académica. La formación académica que nos muestra una figura como esta que tenemos hoy acá. Un grupo de estudiantes, un docente, un programa de estudios, un primer año, segundo año, tercer año, pautas de evaluación, sistemas de promoción, todo eso que termina finalmente con la expedición del título. Y pasamos por una experiencia como esta. Clases positivas, clases mixtas, debates, seminarios, lo que ustedes quieran, pero siempre con la figura clásica de un docente y un grupo de estudiantes. Eso básicamente se llama formación académica. La primera finalidad de las instituciones de educación superior es lograr, en este caso, desarrollar ese primer fin, que es el de la formación académica, formar. Segundo, el gran objetivo, en este caso el gran fin que tienen las instituciones universitarias, aquí y en cualquier lugar del mundo, en realidad es la razón de ser de la universidad, es la investigación científica. Apeape, que ella es original, ella aporta mi tempia por año. Cuando nosotros le decimos que en cada materia un requisito es la presentación de trabajo práctico, eso implica que cada uno de ustedes individualmente o en grupos tienen que desarrollar una tarea de investigación elemental, hasta 30 páginas como dije recién, y luego al finalizar la carrera individualmente la presentación de una tesina como final de una carrera de grado, una licenciatura, y para los que sigan más, en una especialización, en una maestría o un doctorado, una tesis. Entonces allí está la razón. ¿Y cuál es la finalidad que tiene la investigación? Esencialmente la investigación tiene dos grandes propósitos: probar algo nuevo no conocido, y segundo, disprobar lo ya conocido. Disprobar, ¿qué quiere decir eso? Que si en algún momento alguien, por ejemplo uno de los que estamos acá, investigó sobre un tema, llegó a demostrar algo sobre ese tema que pasó a ser parte del conocimiento de todos nosotros, pero que un poco después apareció probablemente otro de este mismo grupo y se dio cuenta que eso que había hecho ese compañero 10 años atrás, hoy está desfasado, que lo que para él era blanco, resulta que hoy es negro. Y ese hecho de probar esa modificación en un fenómeno inicial, a eso se llama entonces disprobar lo ya conocido. Entonces la ciencia, a través de la investigación científica, lo que busca es incorporar conocimientos nuevos, no conocidos, o disprobar, modificar, perfeccionar los conocimientos que ya existen. En ese hecho de disprobar incluso existe la posibilidad de eliminar un elemento, ya sacarlo definitivamente del uso o del ámbito del conocimiento usual de la gente, e incorporar, como dije recién, algo nuevo. Pensamos, Pepe Quina mismo por la el parte con Pepe ya porque ape guaraní me abrieron bojera tembicoa acá. Ape años hasta me saca y libre me acá te prenda por te veo en el tema anga mine y no en duda penguana. El guaraní es una lengua muy completa, extraordinariamente completa, que nos muestra ese gran poder de conocimiento que viene de hace muchos años, mucho tiempo. No es una cuestión reciente, no es una creación de ahora. Por ejemplo, una cuestión que mucha gente no sabe: ¿qué significa la palabra tembí? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, habrán escuchado, habrán usado más de una vez dos palabras, la palabra tembiapó y la palabra mpaapó. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre ambas palabras? ¿Son las mismas? ¿Son sinónimas? ¿Son iguales?
le pregunto, ¿qué creen ustedes? Yo antes pico, tenan pico, yo a Luis y fue, amba esa happy que tú se por un bomba, esa happy se que tú por un tiempo. Hay quien le da una idea de qué diferencia hay si hay, y si no hay, entonces me dicen no hay diferencia, son iguales. Más que tú dices, envía po, amba po, o yo a Wipa, tenan panajani. Una primera interrogante para continuar lo que estamos haciendo. Abaixando de monte, a ver. La lengua puede hacer algo y la puede trabajar. Hacer algo y trabajar en ese caso. El proceso. Muy bien. Algo ya hecho. El proceso entonces sería vapor y el tembiapoya sería hecho así. Producto. Bueno. Dos hasta ahora dijeron lo que creen que es. Añade, igual ni me dice curuba y igual ni curu con la misma pequeña. Después acá por la duda de mí, como para yo abríramos, dando yo abríramos, pues ya no es eso yo abrí. Igual, como que ya apetece. Vale. Y tenemos acá tres opiniones. Y voy a poner el siguiente ejemplo. Ñamoy se ve con el TV el tiempo de Harald Nelson, a ver, pobre teñe posteo ya puedo hacer. Ver, pobre teñe posteo, ñe poco ave, va y sabe me quita ñande, a Lucas se me se va a poco de mí, que a Lucas se me se envía poco de mí. Esa coitere. Te dice que es ñande. Cuando hablando de ida, va eres el indicativo y a Lucas se va a poco de mí. Va eres el indicativo, vale. Es una clave de la tendría pues de persona investigada. La persona investigada. Pero la apoya es algo que ya te digo como va a ese y te envía por el producto final. Ande van a decir la peala. Se envía por lo que hizo el profesor que claro, que no sabemos algo. Se envía por la palabra y más que ya no es una investigación, un trabajo. La siguiente pregunta, a ver, va a responder. Pero hoy tiene que ir diferencia con la misión de la de trabajo, o sea, el trabajo, acción, no hay problema. Decía, nadie más pasó. El mismo día pero solo tiene más específico. Pero no solamente acción, trabajo, solamente acción. O sea, hacer algo. Crear como de acción. Lo que es forma más específica, hacer algo. Hacer algo. Hecho. ¿Entendió? Uy, acá. Tarea. Sí. Va, vos tenés de lugar. Andé para eso. Voy a hacer una pregunta así, esto que hizo la paz en la pared. Nada de sacar allá. Nada de sacar. Después muy gurú, ahora nada de sacar en modo joven. De gurú, hay la peste, de gurú es la peste. Acá ve nada de sacar de modo para yo. Pues a ver ando a huesa o para allá y pues yo a ver. A ver ni te hay una experiencia. A ver te van a negar hasta se llama esa cama, ya estaba algo para hacer todavía, no fue. Ustedes saben que es fogo. Fogo. Mano, después que más. Tú. Cinco ahí.
te ya hay que tú ahí lleva Pepe po visramo 5 po mano po saltar a ver ese po producto lleva una palabra que técnicamente hablando se llama polisémica, tiene más de un significado, pero la palabra po se refiere acá a producto, a lo que produce alguien o el producto. Por eso nosotros decimos comúnmente o sacarle el producto, una fruta, algo. O es sacar, o es producto. Probablemente acá muchos o algunos de ustedes alguna vez escuchó cuando, normalmente es muy común en todo caso esto, pero lo otro no va a ser muy común. Cuando uno le ve a una mujer embarazada y que ya es que azul, a mí iba a decir cuando nació la criatura, y después de un tiempo la vimos a esa criatura caminando con la madre, muy probablemente muchos hayan escuchado decir, la Pepe ojo fulana jaquie por él, que el vientre por producto afuera, pero es el producto del vientre. Po es una palabra que significa, en este caso, producto, y la palabra tendí quiere decir persona. Tendí es la persona, y voy a ser redundante, voy a decir algo que de hecho se entiende, pero solamente para ser demasiado claro si se puede. Tendí es la persona que piensa, ser racional. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, Ajenducatan de Seremiandú, es Eremí es la persona y Andú es lo que siente, el sentir. Yo eso no puedo aplicar, por ejemplo, y si yo le digo a ustedes, na pepo de Yaguaña Lumina, de Yaguaremiandú. Ahorita me te buscaba y se va, eso veo Yaguaremiandú. Diga como, ay, yo te iba acá cuando caen de Miandú. Andú, pereca, todo ereco, han apetení, caen en Baje. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, tenbi u es comer, y tenbi es lo que come la persona. ¿Entienden? Cuando yo, por ejemplo, digo, en este caso, temí boe es enseñar y temí es la persona. Por eso es el alumno que aprende. Porque es el alumno una persona. Temí, en mí, o temí, en mí, es la persona. Y lo que hace la persona es producir un producto intelectual. Por eso decía, Ajenducata debe ser enviapó. Y efectivamente este enviapó es el trabajo intelectual. Y el baeapo es el trabajo manual, allí está la diferencia. Enviapope ape yayapo apa etera. Ape a cointe yayapo. Anga ko ave yahasa anga ko ave pepe katu yo hasaba o bitante ape enviapope lo ape yakame ando yapoyo. Anga pe yayapo ko ape baeapo. Pebi boyo benene. Añemo buki o bitante de baeapo de mago. Claramente entonces la diferencia, lo que va a hacer el enviapo va a ser en este caso el trabajo intelectual, la producción intelectual, y la otra, lo que es la manufactura, lo hecho a mano. Lo manufacturado sería en este caso el bajapo para nosotros. Y le dije eso ¿por qué? Porque el nombre que nosotros le damos a la investigación es Tenbicuareca. Tenbicua, conocimiento racional, el conocimiento humano, reca, la búsqueda del conocimiento. La de ya potas en la castellano, investigación. Agora ni me entendí qual é a ver avenhande ya poco y tabaco a ver hoy me ya poma ina estamos hoy me da tempo ya poma de qual la igual bañón de bella poda, pero es la segunda razón de ser de las instituciones de educación superior, la investigación científica. Y la última, de las tres más conocidas, es la que se denomina la extensión universitaria. Y la extensión se da, por ejemplo, en el caso de ustedes, con los alumnos que están en el tercero y los que están haciendo la licenciatura, cuando en algún momento van a ir a una escuela, a un colegio, van a recibir un tema para una práctica y la advertencia del profesor o la profesora de la clase, de la escuela, del colegio, en el sentido de decirles, pendereme esta cena mismo a ver. Lo que uno va a hacer no es ir a hacer cualquier cosa. Claro, va a tener el profesor guía, la profesora guía, o esa capaiteta, como Emma Curipe, aponde a apope, el planeamiento, hacer planeamiento, de ella por Pema con ape, de un buen apitepe, peña bojeraña de práctica, o yo apitepe, o pevina seta acabe. Es la misma cosa que si ustedes van, la gente comúnmente tiene la idea,
por desconocimiento, lastimosamente, que el hospital de clínicas, como siempre se le ha dicho, es el hospital de los pobres, y que es un hospital común y corriente. Lo que la gente no sabe en realidad que el hospital de clínicas es el hospital escuela de la Facultad de Ciencias Médicas. Y allí es donde los estudiantes, acompañados, guiados, supervisados por sus profesores, hacen sus prácticas. No es que uno va a terminar la carrera y después vaya a tantear por el primero que pasa por allí. El tanteo ya se da allí en el tercero, cuarto, quinto, sexto. Por eso que cuando ustedes van al hospital de clínica dice cátedra de patología, cátedra de hematología, cátedra de pediatría. ¿Vale? Cátedra, va a competir cátedra y cátedra de metodología. Esa asignatura. Hoy vengo a dejar a hoy cátedra de patología, profesor doctor fulano de tal. Además, hoy que vengo a dejar a mi técnico de escuela, mi pojano a ganar. Y su escuela de ella en la coa, hace catúa, y mi puta venta. Así que te coa con ella, a pesar ande en la coa, de amores, a pesar de ella vamos a oír, bebé, ni que tu mayo, y que ella sabe, ya no es en vuelve. Y oí, bebé, de 7 a 9 no se admiten visitas. Va a ir el bebé, voy a dejar de componer su escuela. Entonces, cada uno administra a un paciente con cargo de rendir cuenta. Si le tomó la presión, si le subió la fiebre, etcétera, si le administró el medicamento, qué reacciones tuvo, si le mandó a hacer el análisis que le solicitó, el nivel de evolución del paciente. La fecha bastante ahí, para que ellos tengan finalmente la práctica en todas las áreas de la medicina, pues van a pasar por todas las cátedras. Gente puede ver que si llevé a pesar, pues antes vamos a ir en Bogotá, ustedes. El que hacen la práctica allí en la parte de cirugía, de de apendicectomía, misimita, a pesar 5 centímetros, hablando de 15, pero de todas maneras, eso se da en el marco de lo que se llama la práctica. Y eso se llama extensión. Eso es cuando la universidad sale a la sociedad, sale de la sala de clase y tiene un influjo en la sociedad. Así como ustedes lo van a hacer en una sala de clase con estudiantes de verdad, desarrollando un tema de verdad que es parte del programa de verdad. APA o como APA ustedes. Ustedes pasan por frente a la Facultad de Odontología allí en España y Brasil y van a encontrar allá afuera siempre un letrerito, ese llamativo que causa cierto miedo también. Se hacen obturaciones, extracciones, tratamiento de conducto. Desde el primer ahí. Hagan más, pero un poco tan de jeta, y que ustedes tengo que dejar, este mismo una moza, pues antes de una chica tu cuiriniera. A ver, ya puta, y no pues ya puedan de nadie, pero ni él quiere que también vaya, me ponen añate, hemos cuiriniera, añate, todo eso va a ir allí. Le va a pasar a un abogado, que aquí al lado de la Facultad de Derecho,